Lesión renal aguda. La lesión renal aguda se define como el deterioro funcional que puede ser reversible, caracterizado por disminución abrupta del filtrado glomerular, aumento de creatinina sérica más de 0.3 miligramos por decilitro dentro de 48 horas, creatinina sérica mayor a 1.3 veces el valor inicial en los primeros 7 días, o volumen urinario menor a 0.5 mililitros kilogramos hora por 6 horas, ocasionando incapacidad para la homeostasis y la excreción de productos nitrogenados. Es un grave problema de salud mundial, ya que durante una hospitalización, la patología ocasiona un aumento en la morbimortalidad y un aumento en los costos de su atención. En nuestro país, la mortalidad aumentó a 25%, principalmente por no llegar al diagnóstico y tratamiento de manera oportuna. La lesión renal aguda se clasifica en prerrenal o funcional, renal o intrínseca, posrenal u obstructiva, provocando daño a nivel tubular, glomerular, intersticial o vascular. ¿Qué provoca la lesión renal aguda? Esta puede ser causada por un factor vascular o tubular. Al privarse el flujo sanguíneo a nivel renal, conlleva una disminución a la presión capilar, reduciendo el flujo tubular, que provoca una hipoxia celular. Esta hipoxia sostenida lesiona a las células tubulares, provocando una isquemia y posteriormente necrosis, llevando a la célula a una apoptosis. La lesión renal intrínseca es la que con mayor frecuencia se presenta, secundaria a una necrosis tubular aguda en más del 80% de los casos. Esta se caracteriza por 5 fases descritas por Sutton. La primera fase, prerrenal, caracterizada por la disminución del flujo sanguíneo, manteniendo la integridad celular. Fase 2. Iniciación, donde la disminución del flujo sanguíneo altera la producción de ATP intracelular, lo cual provoca pérdida del microvilli de las células tubulares. Fase 3. Extensión. La hipoxia persistente, aunada a la respuesta inflamatoria sistémica, provoca a nivel celular alteración de la permeabilidad, un estado procoagulante, alteraciones de la regulación de las células proinflamatorias, que conllevan a la célula a necrosis y apoptosis. Fase 4. Mantenimiento, caracterizada por la reparación celular para mantener la integridad celular y tubular. Fase 5. Recuperación, donde se mantiene la diferenciación celular y se restablece la polaridad epitelial, llevando a la célula a una recuperación al 100%. La evolución clínica de la lesión renal aguda se caracteriza por 4 fases. Primera fase, agresión o lesión, dura de horas a días, caracterizada por la presencia de síntomas urémicos. Segunda fase, oliguria, con gasto urinario menor a 400 mililitros día, con duración aproximada de 8 a 14 días. Tercera fase, diurética, posterior a 10 días de la lesión, inicia la recuperación de la nefrona. Y fase 4, recuperación de la función renal, la cual se puede identificar hasta 6 meses después de la evidencia de la lesión. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para lesión renal aguda son edad avanzada, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y diabetes principalmente. También encontramos los estados de reducción de volumen circulante, como la insuficiencia renal, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, así como déficit de volumen extracelular secundario a pérdida sanguínea, diarrea o utilización de diuréticos. Diagnóstico. El enfoque diagnóstico para la lesión renal aguda se puede abordar en 4 aspectos. 1. Sindromático. 2. Funcional. 3. Fisiopatológico. Y 4. Etiológico. 1. Sindromático, con el objetivo de confirmar el origen agudo del deterioro funcional, donde los puntos de interés son confirmar el carácter agudo, descartar la existencia de enfermedad renal crónica o saber si existe lesión renal aguda en la enfermedad renal crónica. Diagnóstico funcional, donde se determinará el grado de deterioro funcional, el cual se hará por medio de la clasificación Rifle y Akin, tomando a la creatinina sérica y al flujo urinario para su clasificación. Akin 1. Con un incremento de la creatinina sérica de 1.5 a 2 veces del valor basal, o volumen urinario igual o menor a 0.5 mililitros kilogramo por 6 horas.
Akin 2. Incremento de la creatinina sérica de 2 a 3 veces de su valor basal, o volumen urinario igual o menor a 0.5 mililitros por kilogramo por 12 horas. Akin 3. Incremento de la creatinina sérica 3 veces de su valor basal, o creatinina sérica mayor a 4 miligramos por decilitro, o un volumen urinario igual o menor a 0.3 miligramos por kilogramo en 24 horas, o anuria por 12 horas. 3. Fisiopatológico, donde se establece el mecanismo principal de la lesión renal aguda, ya sea prerrenal, intrínseca u obstructivo, lo que nos facilita el enfoque terapéutico. 4. Etiológico. Se refiere a la identificación de la causa, lo que nos ayuda a determinar el tipo de lesión renal aguda. Las herramientas para hacer un diagnóstico oportuno incluyen anamnesis correcta y una historia clínica completa, identificando principalmente a los factores de riesgo, además de pruebas de laboratorio complementaria. Creatinina. Sus cambios son capaces de detectar cualquier descenso de tasa de filtrado glomerular, ayudando a la identificación y clasificación de la lesión renal aguda. Examen general de orina. La presencia de proteinuria nos orienta en patologías como glomerulonefritis, vasculitis, enfermedades sistémicas y necrosis tubular aguda. Relación Bunn-creatinina. Nos orienta a determinar el origen de la lesión renal aguda. Una relación mayor a 20 habla de una lesión de origen prerrenal, mientras que una relación menor a 10 de una lesión de origen renal. Ultrasonido. Nos ayuda a identificar el tamaño renal, determinar la relación corteza-médula para utilizarlo como apoyo en el diagnóstico diferencial de enfermedad renal crónica. Estos son los métodos diagnósticos tradicionales. Sin embargo, en la actualidad hay biomarcadores que nos pueden hablar de lesión renal aguda de manera temprana, además de dar el pronóstico del paciente. Estos tienen una elevación en las primeras 2 horas del daño renal, manteniéndose hasta por 8 horas a nivel urinario, de los cuales se incluyen cisteína C, interleucina 18, KIM1 y N-gal. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento son mantener una adecuada perfusión renal, evitar el uso de drogas nefrotóxicas y usar racionalmente los estudios de contraste. El tratamiento se puede dividir en un manejo conservador y en terapia dialítica. El tratamiento dependerá también de la clasificación de la lesión renal aguda, donde Akin 1 podremos considerar un manejo conservador, mientras que Akin 2 y 3 ameritará una terapia dialítica. Tratamiento conservador, que incluye vigilar el peso y balance hídrico diario, mantener una uresis mayor a 600 mililitros día, mantener una presión arterial adecuada, restricción de líquidos y una dieta con bajo contenido de proteínas y potasio. El uso de diuréticos de asa ayudan a transformar la etapa oligúrica en no oligúrica. Además, es útil para el manejo de volumen e hipercalemia y mejora la acidosis metabólica. La terapia dialítica es el tratamiento ideal para la lesión renal aguda, la cual será indicada para aquellos pacientes quienes cumplan con las indicaciones absolutas, las cuales incluyen Bunn mayor a 100 miligramos sobre decilitros, hipercalemia mayor a 6 miliequivalentes por litro con cambios electrográficos, hipermagnesemia mayor a 8 miligramos por decilitro, anuria o hiporreflexia, y un pH menor a 7.15. La lesión renal aguda es una patología que puede ser reversible. Es por eso la importancia de la identificación de factores de riesgo, así como un diagnóstico y tratamiento oportuno, para evitar las complicaciones como la enfermedad renal crónica o incluso la muerte.